lo que me quedo es sentir como que el producto real era el equipo y no lo que hacía el equipo. Y que lo que me llevé mucho fue más los valores que tenía él en el ámbito profesional que las cosas que había conseguido. Podría haber conseguido, ¿qué te digo yo? Algo muchísimo más grande, montar una cadena de 20 talleres y demás, estrella. Al final la música también es muy matemática, parece muy abstracta, pero al final acaba siendo metódica, pero te hace abrirte mucho la mente. Es como si estuviese improvisando con alguien. Me gusta mucho la prueba de improvisar porque se usa también mucho en un producto digital, tienes que improvisar ante lo que te venga y de una meta. Siento que estoy cumpliendo esa meta que tenía desde que empecé y que las personas con las que colaboro también la estamos cumpliendo. Entonces, siento que mi historia de Frontlog se está desarrollando ahora. La probé con muy buena nota y demás, hablé con el profesor y le pedí por favor que me la suspendiese, que me pusiese un 4 y que me obligase a repetirla. Historias de Frontlo. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. ¿Qué crees que puede tener en común tocar la guitarra con el diseño de producto? ¿Y el jazz con la dinámica de equipos? Más de lo que te podrías llegar a pensar. Hoy en Frontlock, Rubén nos abre una ventana a su pasión por el mundo de la realidad aumentada, pero sobre todo por el diseño y desarrollo de producto. Otra derivada muy interesante de esta conversación ha sido, para mí, la reflexión de si la verdadera motivación en el trabajo surge del camino que recorres o realmente de las personas que van contigo. De ser así, ya no se trataría de buscar el mejor proyecto, sino de diseñar los mejores acompañamientos. Esta ha sido una conversación llena de insights y reflexiones sobre diseño, motivación, equipos y la importancia de mantenerse siempre curioso y dispuesto a aprender. Hoy te presento a Rubén Ortega y sus historias de Frontlock. He estado cotilleando y tienes una foto con que estás con un equipo ahí de carreras. Sí. ¿Eso de dónde viene? Eso, la verdad es que viene de lejos, es de cuando estaba en mi etapa universitaria, ya entrando en la etapa profesional también, y fue a nivel de estudiantes, había un mundial de motociclismo que participaban diferentes universidades y a nivel de ingeniería, sobre todo, más que la competición como tal, tenemos que desarrollar una moto, el primer año fue de combustión, después pasamos a eléctrica, desde cero totalmente. Tenemos varias áreas de chasis, basculante, propulsión eléctrica. Bueno, al final abarcaba mucho y estuve allí en torno a 5 años. La verdad es que disfruté muchísimo. Al final, cuando compartes objetivos con las personas con las que estás y siendo un proyecto que no tiene ningún tipo de objetivo económico, sino que estás ahí y echas un montón de horas simplemente porque te apasiona, al final llegas a hacer sinergias con muchas personas que, quieras o no, todos remando hacia el mismo sitio con el único objetivo de la motivación. La verdad es que es una experiencia muy bonita. Y nada, ahí competíamos cada 2 años con una nueva moto que hicimos desde cero. Y ya te digo, una experiencia que me he quedado ahí guardada, por así decirlo, sobre todo venía de la parte de ingeniería y como que viví mucho esa parte de ingeniería, sobre todo de gestión de proyectos. Yo en ese proyecto era, por así decirlo, quien coordinaba a las diferentes áreas y un poco quien tenía la función de Project Manager general, que es donde descubrí un poco mi vocación también. Y, y por así decirlo, aunque no haya seguido con la parte de ingeniería, como que pude cumplir y dentro de lo que cabe, no llevarme un mal sabor de boca de no haber llegado a trabajar como ingeniero como tal, teniendo ese proyecto. Sí que es verdad que después hice algunas cosas como ingeniero, estuve también en el Hyperloop y estas cosas, pero sí que me llevo un recuerdo muy especial de esa etapa, la verdad. ¿El recuerdo te lo llevas del equipo, del estar aplicando lo que has estudiado, de haber ganado alguna carrera? ¿De qué es lo que más se te queda? Pues se me quedan muchas cosas, la verdad, de allí. Realmente, para mí fue un antes y un después en darme cuenta de lo que quería. Sí que es cierto que yo desde pequeño, por mucha influencia de mi abuelo, que al final ha sido mi gran referente, por así decirlo, él era empresario, empezó desde cero por completo y ha construido
cosas enormes y siempre desde la universidad. Y entonces sí que siempre lo tenía como referente y yo siempre sabía que al final me fijaba mucho en él de cara a gestionar, de cara a todo ese tipo de cosas. Y aunque entrase por la ingeniería, seguía teniendo eso en paralelo. Pero ya ahí en el equipo que entré como tal, como ingeniero a desarrollar un carenado y todo este tipo de cosas, y fui iterando más hacia puestos de gestión, fue como el punto en el que me di cuenta en un principio de que a mí lo que me gustaba era gestionar, y también durante ese proceso, sobre todo más por una especie de fracaso personal que tuve en el equipo de una edición a otra y demás, que al final me ha hecho plantearme mucho realmente qué era lo que me gustaba a mí y qué era lo que quería de mí, el tipo de project manager que quería ser. Me di cuenta de que a mí lo que me apasiona al final y la razón de ser un poco de mi carrera profesional va enfocada más que a gestionar proyectos, gestionar, mover tarjetas en un tablero Kanban, va más enfocada a la gestión de personas. Al final siento que me llevo muy buen recuerdo de aquella época por el simple hecho de que todos compartimos una meta. Al final de las leyes de la motivación prácticamente las tenemos todas, todos estamos motivados, entonces nos motivamos entre nosotros, compartíamos una meta, compartimos unos objetivos y la verdad es que era muy apasionante. Y a mí al final lo que se me queda de todo aquello no es tanto los hitos que conseguimos a la hora de construir la moto, no es tanto de en qué posición quedamos en X carrera o la innovación que hicimos, sino el hecho de lo que conseguimos como grupo. Y lo que te comentaba de ese fracaso que sentí, donde me hizo a mí recapitular de el por qué yo me sentía tan bien y cuando me había sentido mal, por qué me había sentido mal, fue de la última edición que tuvimos, que pilló en COVID, fue ya de que se canceló la competición, se atrasó un año más la propia competición, ahí al final iban entrando muchos estudiantes, yo en ese momento ya no estaba estudiando, pero seguía gestionando, y claro, es muy difícil mantener la motivación cuando entran muchas personas nuevas, se van personas que llevan mucho tiempo, esas personas nuevas están detrás de una pantalla, están en un proyecto de moto, pero no ven una moto en ningún momento, no conocen a nadie del equipo en realidad porque detrás de una pantalla muchas veces cuesta, y sobre todo en un principio, porque ahora el teletrabajo y estas cosas están más puestas al día, pero en su momento costaba mucho ese cambio tan repentino, cada uno tiene una situación muy complicada, pues nos costó mucho, por así decirlo. Yo en un principio, en la vista cortoplacista, pensaba bueno, no entendía tenemos muy buen equipo, las personas que estamos aquí, bueno, valen muchísimo, hay mucho potencial, estamos construyendo algo muy bueno, se juntó también con, al final funcionamos por patrocinios y obviamente en unas épocas tan difíciles de cada empresa, el tema del patrocinio bajó muchísimo y nosotros éramos de los equipos que menos recursos teníamos, entonces de pocos recursos a casi ninguno, pues hicimos un proyecto teórico, no hicimos motos y se dejó un poco el equipo ahí preparado para que a la edición siguiente tenían, por así decirlo, yo pensaba que tenían todas las herramientas de ya cuando otra persona entra a gestionar estas cosas, tiene una moto diseñada, tiene todo el proyecto hecho, pero claro, ahí me di cuenta de que lo que había pasado por alto era la motivación. Las personas obviamente que se quedaron nunca habían estado en una carrera, nunca habían participado como estábamos todos, a lo mejor reuniones de equipo, de ideación y todo eso, y al final el equipo terminó disolviéndose poco, a lo mejor me quedé un poco viendo por apoyarles esas cosas y se disolvió a lo mejor a los 10 meses o cosas así. Y ahí me hice muchas preguntas del por qué ha pasado esto, si estaban como todas las herramientas, y es donde empecé a darme mucha cuenta de realmente lo que unía al equipo y lo que nos hacía competitivos, porque realmente, ya te digo, seremos de los 50 y tantos equipos que competían, a lo mejor éramos de los 5 con menos recursos y quedábamos en torno a los 10 primeros, 15 primeros. En plan, conseguimos Muy algo bien. y claro, lo pensaba de... Ahí es donde empecé a intentar meter metodología ágil y esas cosas. Ahora lo veo a día de hoy y digo, estaba haciendo un caos allí. Pero digo, sí, la metodología estaba bien de trabajo, nos organizábamos muy bien, eran muy eficaces. Al final, con pocos recursos, conseguir cosas grandes hace que te plantees mucho las cosas, que saques mucha creatividad. Y en un principio lo enfocaba a eso, pero ahora viéndolo en retrospectiva, me di cuenta de que realmente lo que había hecho que ese equipo hubiese llegado tan lejos, siendo tan pequeño, era el grupo que teníamos, la compenetración que teníamos y cómo en el momento que eso había desaparecido por X razones o no habíamos podido llegar a esos puntos, el equipo había desaparecido porque era lo que lo mantenía. Entonces, eso es algo que me ha hecho buscar por completo después del equipo, ya cuando he estado pasando por unas empresas, por otras, aparte de profundizar mucho más en metodologías que siento que potencian mucho
el valor de la persona. Entonces, en parte por ahí tiene mucho, me di cuenta que ese era mi foco y me di cuenta que las metodologías ágiles era lo que, por así decirlo, te permitían llegar de forma correcta ahí. Entonces, ya cuando empecé a entrar más por producto digital, me salí un poco de esa parte y, por así decirlo, siempre iba buscando esa sensación que tenía el primer año y ese grupo, por así decirlo, porque siento que obviamente está cambiando mucho el paradigma del trabajo, por así decirlo. Antes se trabajaba más por una forma de ganar dinero y ahora buscamos mucho metas. Y siento que al final mi meta es esa meta que tenía el primer año y que sigo manteniendo a día de hoy. En la foto que he visto del equipo de moto, sois muchas personas. Sí, sí. ¿Y De hecho, ahí cómo? había pocos porque eran los que tenían acceso a pistas. Realmente en el equipo éramos, bueno, depende, iba variando obviamente, pero estábamos entre 40 y 45 personas. Habían 7 áreas diferentes. De hecho, llegamos a desarrollar 2 motos a la vez en alguna ocasión y al final hacía falta muchas manos ahí. ¿Y cómo manteníais o cómo cultivabais la motivación siendo que sois tantos? Al final, aparte de eso, de todo perseguir un mismo objetivo y demás, sí que intrínsecamente, de hecho creo que en una dinámica contigo vimos las Movie Motivators, creo recordar. Y sí que es cierto que al final una cosa que me gustaba mucho que decías es que no se hace agilidad, sino se es ágil. Y al final esos valores que tienes a lo mejor en ese momento no los sabían procedimentar tanto, pero sí que es cierto que nos llevamos mucho tiempo a la hora de introducir gente al equipo, porque al final mucha gente de la universidad quería entrar, gente de fuera de la universidad, gente que estaba a lo mejor ya trabajando, porque era un proyecto muy apasionante, pero sí que es verdad que siento que tenemos muy claro esos muy motivators del equipo, esas, por así decirlo, puntos de valor, lo que buscamos, la curiosidad. Entonces, cada vez que entraba alguien, compartía tanto esa visión y si no la compartía, al poco tiempo se da cuenta de que no era su sitio y no quería seguir. Entonces, a la hora de compartir todo eso, sí que es cierto que cuando alguien no es uno que tira del carro, es mucho más fácil construir una metodología. También, obviamente, no intentamos formar mucho eso, metodología ágil y demás, que en el mundo físico es mucho más complicado porque tiene mucho menos margen a iterar y cosas así. Pero sí que es cierto que al final conseguimos eso, estructurado de una forma donde todos sentíamos que podíamos aportar. Al final, de hecho, nos pasaba un poco al principio de cuando entré en el equipo que ya estaba funcionando, la forma de interactuar era muy jerárquica en el sentido de había diferentes áreas, project manager en cada área y después la persona, por así decirlo, bueno, mi papel que era gestionar a nivel general, aparte de que estaba también en el área de coordinado de project manager, todo eso. Entonces, claro, cuando estás en la parte productiva y sientes que al final tú tienes interacción con tu project manager y él ya con el resto del project, pues la tiene con el equipo, por así decirlo, directivo y demás, siente que no estás aportando, por así decirlo, o no estás siendo parte. Al final, el sentirte parte de algo es un pilar fundamental en estar motivado como tal equipo. Y eso es algo que intentamos ya quitar esa gestión vertical y dejarla mucho más horizontal, donde que obviamente es más difícil porque requiere de más tiempo, pero por otra parte el resultado que tiene es exponencial. En el momento de que alguien se ve partícipe en todas las decisiones y en todo momento en lo que pasa en el equipo, obviamente se vuelca mucho más y lo siente mucho más suyo. Entonces creo que la clave estuvo en ese cambio. De hecho, en las empresas por las que he pasado, he ido siempre huyendo un poco de esa organización vertical que hay en muchas empresas, Ujú. de aquí está la figura del jefe, por así decirlo, que tiene sus subordinados y cosas así. A mí nunca, no me siento cómodo en ese tipo de situaciones, sino tirar más empresas en las que, como por ejemplo, ahora mismo estoy en una empresa donde es totalmente horizontal. Yo al final puedo ser project manager, pero tengo una serie de responsabilidades y funciones dentro del equipo en el que estoy y soy parte del equipo. Entonces, siento que cuando tienes esas sinergias, esas conexiones dentro del equipo, los resultados se potencian muchísimo más. Hostia, me parece fundamental, pero me parece brutal el hecho de que salgas ya de la universidad, porque tú, Rubén, eres un chaval todavía, Sí, sí. eres muy joven. Que me parece brutal 27 añitos todavía que... salir de la universidad ya con esa experiencia y no requiere, a ver, construir una moto es una cosa seria y es un gran reto, pero
Que se lo Pero digan a el, nuestro piloto cada vez que se subía en la moto, que, que pasaría un miedo. Sí, pero bueno, me refiero que es muy replicable para cualquier universidad el hecho de pensar con los conocimientos que imparto aquí que puedo construir y el hecho de hacer equipos que construyan cosas. Mientras hablabas me daba la impresión de, de si lo interesante no sería, en vez de tener un equipo que construye una moto, sería construir un equipo que hace una moto. Sí. De hecho, creo que es lo que disfruto en realidad. Me encanta el mundo de las motos, me encantan las motos, pero sinceramente, con lo que me quedo, tirando a la pregunta que me hacía al principio, lo que me quedo es sentir como que el producto real era el equipo y no lo que hacía el equipo. Y es donde creo que de verdad me he llevado algo. Yo a día de hoy no me voy a poner a hacer una moto. Bueno, me gustaría, ojalá, pero no, ya no es mi core, ya no es algo. Pero sí que siento que me he llevado de allí, de cuando estoy en un entorno profesional o fuera de un entorno profesional, es el centrarme en que lo que realmente importa es el producto del equipo como tal. Al final, una Ujú. empresa no son más que personas y cómo interactúan entre ellas. Entonces, creo que es lo que de verdad he arrastrado de allí y me alegro de haberme llevado aquello, la verdad. Oye, y antes has mencionado a tu abuelo como referente tuyo. Sí, ¿En, en, sí. ¿En qué medida o qué te llevas todavía a tu entorno laboral de lo que aprendiste a tu abuelo? Y si me puedes contestar también, ¿qué hacía tu abuelo contigo que te llevara a que te apasione esta parte más de gestión de proyectos, de organización y todo? Al final, yo tenía la gran suerte que no tiene todo el mundo, que sus abuelos vivían justo en la puerta de enfrente de su casa. Entonces, he tenido la suerte de compartir mucho tiempo con él y al final fijarme mucho en cómo hacía las cosas. También tenía el contexto, él dirigía un taller que fundó desde cero, que empezó desde muy pequeño hasta muy grande, desde hace un montón de años, y el propio taller estaba debajo de nuestra casa, entonces yo casi que cada vez que venía del colegio lo veía allí, me pasaba, y por así decirlo, lo he tenido como muy referente, tanto a mis padres como a mi abuelo como tal, que era como uno más en la casa. Entonces, sí que es cierto que obviamente mi abuelo murió cuando yo tenía 8 años y obviamente sé que yo veo a mi abuelo con los ojos de un niño de 8 años. Entonces, como todo el mundo tendría sus cosas y demás, pero sí que es cierto que tirando un poco a esto último que te he dicho de la gestión de personas y demás, yo lo que admiraba de él no era en realidad tanto de ha conseguido construir un taller, ha conseguido hacer todo esto, sino cuando yo lo veía, bueno, cuando llegaba al taller y veía cómo el resto de personas estaban con él, cómo el resto de trabajadores, cómo los trataba, y lo que había conseguido construir a nivel de que funcionase más allá de que consiguiesen reparar un coche, por así decirlo. Entonces creo que lo que me llevé mucho fue más los valores que tenía él en el ámbito profesional que las cosas que había conseguido. Podría haber conseguido, que te digo yo, algo muchísimo más grande, montar una cadena de 20 talleres y demás, y aún así ser alguien a quien no me quería parecer, por así decirlo. Pero siento que eso, los valores que tenía él de cara a cómo gestionar su negocio, que a mí me ha hecho, por así decirlo, de cara a futuro de yo el día de mañana quiero empezar también un negocio, quiero tener ese entorno, quiero conseguir, por así decirlo, eso mismo que conseguí porque recuerdo cómo me hacía sentir y sinceramente es también lo que he estado buscando. Qué bonito. Te voy a cambiar un poco de tercio, bastante. Sí, sí, Porque otra de las cosas que he visto es que tienes el grado profesional de guitarra y que sí, estuviste como 13 años formándote en esto. sí, sí. Y Ahí, la pregunta que me viene a la cabeza con esto es, ¿en qué se parece componer a diseñar un producto? pues la verdad es que siento que tiene mucha relación en el sentido de, y lo uno también un poco a la carrera que hice de diseño industrial, ingeniería en diseño industrial, donde siento que al final en la parte de música y la parte más creativa de la carrera te enseñan mucho a divergir, partir de un punto y abrir la mente mucho, tirar a diferentes soluciones, diferentes ideas,
como un poco más abstracto, por así decirlo, no quedarte con la solución, con la línea recta que llega a ese punto, que a lo mejor es la mente más de ingeniería, sino ver todas las posibilidades, ver cómo casan entre ellas. Al final la música también es muy matemática, parece muy abstracta, pero al final acaba siendo metódica, pero te hace abrirte mucho la mente. Y siento que es un proceso necesario, lo típico que vemos en un producto digital de los rombos y demás, tiene que divergir en un principio eh, para después, una vez que tienes todas esas soluciones, ser muy técnico, muy ingenieril, por así decirlo, que creo que también la parte técnica que me dio la carrera de saber todo eso, llevarlo a un punto único y qué es lo que aporta más valor. Entonces, creo que tiene algo muy común en el sentido de que el proceso de componer, el proceso de inventar algo nuevo, como puede ser una canción, como puede ser cualquier cosa relacionada con la música, va mucho de la mano de ese proceso de creación de un producto. Y también lo dice mucho y tiene muchísima razón de que al final te entiende, se nota mucho cuando te entiendes tocando con alguien, de si compartís, por así decirlo, esa filosofía, y creo que eso se asemeja mucho a cómo estás en un equipo. Al final, yo he podido improvisar jazz con alguien en una clase y que no nos entendíamos del todo y no salía algo en claro, porque cada uno íbamos a lo nuestro y no conseguíamos conectar, por así decirlo, y con otra persona con la que siempre que tocaba era increíble. Y creo que eso se va mucho también a la forma de diseñar productos. Al final, cuando te alineas con esas personas con las que compartes equipo, es como si estuviese improvisando con alguien. Me gusta mucho la palabra improvisar porque se usa también mucho en un producto digital, tienes que improvisar ante lo que te venga y en parte sacas buenas improvisaciones cuando te entiendes muy bien con el equipo. Es que has hablado de improvisaciones. O sea, no es lo mismo cuando estás improvisando. Yo no toco, bueno, toco el ukelele, pero yo no lo considero como tal instrumento porque es rascas y ya suena bien, ¿no? No es como la guitarra. Em, Has hablado de improvisación, pero no de tocar una pieza. No es igual cuando estás con alguien improvisando que cuando estás Mm. tocando estilo orquesta o con otro cuando ya tienes una partitura. Sí, al final, yo al final hice música clásica y un poco por donde se entra para coger mucha técnica, mucho nivel y demás. Y es a base de repetir una y otra vez la canción hasta tocarla lo mejor posible, con el mejor sonido, de la mejor forma, lo más técnicamente perfecta tocada. Y al final yo me he dado cuenta de que eso no era lo que me gustaba como tal. Y fue ya terminando el conservatorio donde empecé a dar una asignatura de jazz, donde era todo lo contrario. Era directamente, entrábamos con una base a tocar, íbamos improvisando según lo que tocaba uno, a ti se te ocurría otra melodía y la tocabas. Era mucho de compartir, porque música clásica al final era muy individual, de tocar lo mejor posible. Y ahí me he dado cuenta de, a mí lo que me gusta al final es este concepto de trabajo en equipo, por así decirlo, el estar compartiendo la música más que perfeccionando la música. Entonces, bueno, de hecho, fíjate si disfruté esa parte, que fue de las últimas asignaturas del conservatorio, y me pasó que tuve, bueno, el año que tocaba esa asignatura, la probé con muy buena nota y demás, hablé con el profesor y le pedí por favor que me la suspendiese, que me pusiese un 4 y que me obligase a repetirla, porque yo necesitaba tener otro año de jazz como fuese, y efectivamente me puso un 4 y al año siguiente, de hecho el año siguiente tuve un accidente de tráfico muy fuerte, tuve que anular la matrícula a la universidad el primer año y todo, y, y a la universidad no podía ir, estaba con muleta, estaba fatal, pero la hora de jazz de la semana no me la podía perder. Me llevaban mis padres como fuese y yo tenía que estar ahí, que casi no llegaba al mástil de la guitarra y yo digo, tengo que irme allí a tocar y a compartir el ratito este que no pienso quitármelo. ¿Tus padres sabían que pediste que te la suspendieran? Sí, sí, de hecho, casi que me animaron a que lo hiciese. Mis padres Bueno, siempre han tenido más que la cosa de sacar buenas notas, de tienes que un poco pedir eso de demostrar que, o validar que has estudiado, que te has esforzado, es de ve a disfrutar y si esto te hace disfrutar, repítelo las veces que haga falta. Así que casi que eso se lo debo más a ellos de inculcarme eso de si hay que repetir algo para disfrutarlo, se repite. qué bueno. Y hablando de animar y de disfrutar y repetir algo, eh,
temática y propósito de este podcast es que me compartas historias de Frontlock, de aquellas experiencias profesionales hasta ahora que te han llenado, que eran diferentes, que las recuerdas con cariño. ¿Qué historia de Frontlock te viene a ti en la cabeza? Pues de hecho siento que eh, quizá te voy a hablar en un pasado muy a corto plazo, Vale. porque siento como que estoy viviendo una de esas historias en este momento de mi vida. Lo que te comentaba de todo el tema del equipo, de que sentía que me quedaba tranquilo de haber vivido eso, de haber tenido esa parte de ingeniería y demás. Y siempre se me quedó en parte, en realidad, te he metido un poco una pequeña espinita de sentir de que me hubiese gustado abarcar esa parte también. Porque cuando estaba tanto en el equipo de motos, después en el Hyperloop y todo este tipo de cosas, esa parte de ingeniería, me estuve interesando mucho por la parte de realidad aumentada, de realidad virtual, haciendo muchas investigaciones, al final totalmente por hobby, me encanta, es algo que disfruto muchísimo, y haciéndolo con el resto de compañeros que estaba allí, ya fuera de, no era ni para la moto ni nada, era porque nos gustaba enredar ese tipo de cosas en realidad. Y era algo que se me había quedado siempre mucho, como ahí en la recámara, de haber dedicado más cariño y haberlo avanzado un poco más. Y sí que al estar ya en mi etapa como project manager digital en empresas y demás, esa sensación inevitable de cuando ves un problema, querer ir a solucionarlo y ir viendo como necesidades de mercado, necesidades de ciertos clientes, problemáticas que tenían y decir, con eso que hacíamos lo podríamos haber solucionado. Y buscar de cómo se solucionaría desde hoy. Buscar y encontrar soluciones quizá no, que no cubrían del todo las necesidades, no aportaban el valor, súper caras también, porque obviamente es un sector, el tema de realidad aumentada y todo esto, que aunque esté muy en auge, requiere de mucha tecnología, requiere de muchos recursos y obviamente es algo caro. Y pensar debería haber seguido con eso. Y ya desde hace unos cuantos de meses empecé a ponerme otra vez en contacto con compañeros con los que había estado trabajando en tanto, ya no solo, cuando digo el equipo de motos, no solamente el equipo de motos, porque al final ahí cuando competíamos entre muchas comillas, porque casi que éramos como diferentes equipos, pero todos compartíamos lo mismo, con equipos de toda España, de toda Europa y estas cosas. Y al final ahí te llevan muchas amistades y muchas personas que realmente admiras a nivel profesional. Ujú. Entonces, eso, ya desde hace como 10 meses o incluso algo más, un año así, he ido recuperando esas amistades, he ido recuperando todo eso y he empezado a tirar para adelante un poco esto de la red aumentada y a empezar a hacer proyectos de esto. Y es un poco con lo que te comentaba de mi abuelo, que quería dar ese paso y demás, como que llega el punto en el que me siento de, este es el momento de dar el paso, tengo personas con las que estoy muy cómodo trabajando, que son muy buenas y demás, y sobre todo, al final, en mi Muy Motivators, la primera sería no solo un entorno retador, por así decirlo, sino la cosa de una meta. En plan, siento que estoy cumpliendo esa meta que tenía desde que empecé y que las personas con las que colaboro también la estamos cumpliendo. Entonces, siento que mi historia de Frontlock se está desarrollando ahora cuando estoy empezando ese nuevo proyecto en paralelo a mi empresa y demás. De hecho, ya tenemos hasta nombre y todo, Nemesis X, donde estamos empezando ya a hacer proyectos donde siento que estoy aportando mucho valor. Al final, si sientes que no estás aportando valor a algo, creo que es imposible que estés motivado. Ujú. Entonces, siento que estamos haciendo algo muy grande y siento que estamos, sobre todo, haciendo algo muy accesible, porque, como te comentaba, el argumento y todas estas cosas son muy poco accesibles. Y me estoy sintiendo casi más realizado que nunca porque estoy recordando eso cuando estaba en el equipo de motos y cómo algo que lleva tanto recorrido se está materializando a día de hoy y estamos empezando eso a de verdad hacerlo una realidad más que un sueño que teníamos en su día. Eh, Has mencionado el equipo y lo segundo la meta, ¿no? Como cosas que convierten esto en una experiencia de Frontlock. ¿Cómo Sí, de aterrizada y clara tenéis esa meta? creo que la tenemos aterrizada y clara ya en su día, pero no teníamos, por así decirlo, un poco lo típico del síndrome del impostor, de estoy saliendo de la universidad, quién soy yo para hacer nada de esto. Es como que esa meta,
el conseguir hacer ese tipo de proyectos que cuando estábamos en dinámicas de equipo nos imaginábamos de, pues haríamos esto, lo podríamos embeber en un e-commerce o podríamos, no sé, hacer por ejemplo, una problemática que teníamos en el equipo de teníamos patrocinadores que a lo mejor estaban en Estados Unidos, cosas así, de nos encantaría enseñar en la moto, pero no en un vídeo, queremos que la tengan allí, que la vean de verdad. Y era como un montón de sueños que teníamos luego, pero pensando, bueno, somos estudiantes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y siendo que cuando esa meta se ha empezado a hacer real, ha sido cuando ya todos llevan trabajando 7, 8 años, ya todos saben lo que es el mundo de empresa y nos vemos capaces de hacer esas cosas. Entonces, cuando yo ya me he sentido de unir como las dos partes que me gustan, de la parte de ingeniería que siempre ha estado ahí, que me ha gustado, la parte digital que la he descubierto después y me ha encantado, y ese papel de project manager de este tipo de proyectos, poder gestionarlo porque no tengo ese síndrome del impostor, ya me siento capaz de hacer este tipo de proyectos y ya voy con todo porque al final sé que estamos aportando mucho valor. ¿Se puede contar algo de la meta y del proyecto? ¿O de momento está ahí en ¿Te secret? refieres a...? No, no, ya, de hecho ya hemos hecho algún proyecto y demás, ya lo tenemos. A ver, ¿tú te refieres con del proyecto? Tú pregunta lo Sí, que quieras. sí, ¿en qué consiste? Ah, pues, bueno, derivada de todas esas necesidades que hemos visto, básicamente estamos abriendo varias ramas. Por una parte, desde coger productos de empresas y demás, y con realidad extendida y demás, embeberlo en webs y que puedan verse en 3 dimensiones, que puedan verse en realidad aumentada, en realidad virtual, con mucha calidad y demás. Todo eso potenciarlo de que podamos cambiar al final configuraciones de, por ejemplo, eso, mundo de automoción, ¿no? Por irnos al terreno que hemos hablado de las motos. Pues al final, de cara a una empresa, que podamos hacer no solamente que el cliente tenga directamente la moto en su casa de un vistazo y la amplíe, sino que pueda cambiarle componentes, pueda verla en realidad virtual como se vería en un circuito, todo este tipo de cosas. O sea, una de las verticales que de momento es la que nos está llegando un poco de más flujo y de más movimiento. Y después todo el tema de cara ya al offline, catálogos en 3 dimensiones, catálogos en realidad aumentada y sobre todo eso de sentir algo que hemos perdido tanto tiempo y con una calidad tan buena, por así decirlo, de cuando vemos otras soluciones, sentirnos muy orgullosos de, al final mucha gente está apostando por esto, pero hemos conseguido algo de lo que de verdad nos sentimos orgullosos y que sentimos que a día de hoy nos ofrece. Entonces, es también un poco ese sentimiento de haber construido algo grande que invalida ese sentimiento que te decía antes de el sentimiento de, ¿cómo era? De fracaso, ¿no? De ser algo grande, de ser algo demasiado grande, el síndrome de impostor, que no me sale la palabra. Entonces, cuando veis que de verdad es algo que aterriza en una empresa, algo que creas y algo que aporta valor de verdad, ya se te va quitando un poco ese síndrome del impostor. Ya empiezas a sentir que lo que has hecho ha valido la pena y de verdad está ayudando a algo más. Ya es que está todo muy alineado con cosas que me has dicho antes. Primero, construir algo, ¿no? Ese construir algo que tenga impacto y valore. Luego, el hecho de que sea una realidad virtual, que cojas algo físico y se lo puedas llevar y enseñar de manera mucho más realista a alguien al otro lado del charco. Has mencionado el tema de los patrocinadores para que vean la moto que están apoyando, pero a mí es que me ha venido otra historia de las que has dicho, y es que el equipo que vino después de estudiantes que estaban en remoto, has dicho, jolín, es que estaban haciendo algo y ni siquiera habían visto una moto, ni siquiera habían tocado una moto. Pues Y sí, es como que estás cubriendo el gap de trasladar un poco la realidad para que se enganchen con lo físico, aunque no tengan la posibilidad de lo físico. de hecho, Y decirte que en un principio, para que veas lo alineado que está con eso, en un principio estaba viendo mucho la cosa de mostrarlo en 3 dimensiones y estas cosas y nos llamaba mucho la atención por el hecho de ver detalles, enseñárselo a patrocinadores y estas cosas. Y sí que la parte de la realidad aumentada es algo que empezó a picarnos cuando llegó el COVID, cuando decíamos, ya no es suficiente esto, en plan, esas personas que quedábamos en el equipo y todas las nuevas personas que entraron, era cuando empezó a despertar la curiosidad de ojalá pudiesen ver la moto como tal. De hecho, ahí lo que hicimos fue que un patrocinador que teníamos de cámara 360, habíamos grabado algunas carreras
como tal de, bueno, más que carreras, unas vueltas a pistas del piloto con la moto y las podías ver en realidad virtual. Y todo eso lo subimos ahí en el equipo para que cualquiera pudiese, lo típico de con el móvil y unas gafas de esta buena idea, pero que te pudiese poner y aunque estuviese en una silla, ver mientras corre el piloto en la pista y era como, bueno, no ha vivido casi ninguno la carrera, pero bueno, es una forma de revivirla, por así decirlo. Obviamente no es lo mismo estar allí en boxes y estas cosas, pero bueno, en aquel momento nos valía. Pero sí, Qué al final bueno. surgía un poco de esa necesidad y de cómo hemos ido tirando mucho a remoto de, al final, parece, parece una copia de la realidad, por así decirlo, no es la realidad, pero nos acerca más a la realidad cuando no tenemos la posibilidad de tenerla, por así decirlo. Estás conectando a la gente con el trabajo que hace o con la inversión que tiene y Sí, el poder de lo físico, o sea, esa relación que tienes cuando desarrollas un producto y lo ves y ves que lo estás usando y se corta por temas varios, es muy potente. Y hay veces que, aunque tengamos en el taller de al lado la moto, si nos centramos mucho en que esta es mi parcela que estoy desarrollando, pero no veo el todo, también sí, me desapego mucho. pues sí. Interesante. Oye, Rubén, mira, hay una tradición en este podcast y es que la persona que he entrevistado antes que a ti deja una pregunta sin saber quién es la siguiente persona, ¿vale? Entonces a ti Sí. te han dejado la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el éxito profesional más grande hasta ahora y del que más vergüenza sientes? Es complicada, ¿eh? Es complicada. Un éxito profesional que sea un éxito marcado como tal, pero digas, ostras, me da vergüenza esto. Pues la verdad, no va a parecer un... porque tenemos muy asociado el éxito a una métrica, por así decirlo, algo medible, algo tangible, algo que podamos decir, pues conseguí tantas ventas, no es tanto algo así más intangible, pero hay una cosa que yo lo he sentido, también es más reciente, pero lo he sentido de los éxitos más grandes, por así decirlo, que siento que he tenido, ha sido al entrar en esta empresa, la que estoy ahora mismo, en Audax, al pasar X meses, donde vamos teniendo un one-to-one, mi jefe y yo, y de que me dijese unas palabras de, desde que has entrado y yo teniendo el resto de one-to-one con los compañeros, me han comentado que desde que has llegado estás mucho más tranquilo y mucho más contento trabajando. Es decir, que también podría decir yo lo mismo de ellos por el simple hecho de yo he entrado y compartíamos, con muchos los conocía desde antes, nunca había trabajado con ellos, pero los conocía desde antes y a mí también me han hecho sentir de verdad tener muchas ganas de ir a trabajar y tener ganas de estar con el equipo. Y a mí el simple hecho de que me dijese de que el resto de compañeros se siente igual, es el hecho de, vamos, un poco lo que te decía en todo esto de mi meta y mi objetivo de estar en un equipo y demás, es que todos nos veamos realizados, de que todos crezcamos juntos y demás. Y creo que ese ha sido el mayor éxito que me he llevado de sentir que estaba cumpliendo esa meta que tenía. ¿Y qué te da vergüenza de ese reconocimiento? Porque creo que al final tendemos mucho a, bueno, yo personalmente soy una persona que muy crítica consigo mismo y me cuesta muy poco como echarme en cara algo que he hecho mal o algo en lo que me he equivocado. Lo digo muy rápido y me exijo mucho, pero me cuesta mucho decir algo que he hecho bien o algo de lo que estoy orgulloso y demás. De hecho, el podcast lo van a escuchar todos los del trabajo y me da una vergüenza tremenda de que lo escuchen, la verdad. Pero, pero al final es como me siento, la verdad. Entonces, pero es decirte, me da mucha vergüenza en ese sentido. Es algo que tengo que trabajar conmigo mismo porque vergüenza de las cosas malas. Bueno, pues Pero muchos más éxitos de este estilo, porque ahí estás construyendo el equipo, que es lo que te gusta, ¿no? Diseñar. Eh, construir un equipo es algo inestable en el tiempo. Me refiero que un equipo no lo construyes si creas un equipo de alto rendimiento, un equipo que funcione muy bien y ya se mantiene. Y de hecho, en algún momento se tiene que deshacer, ¿no? Es igual que se deshizo el equipo de motos. mm, Eh,
¿Qué conclusión sacaste cuando se deshizo el equipo de motos? ¿Pasaste un luto de equipo, por así decirlo? ¿Y alguna vez piensas en que el equipo en el que estáis ahora y estáis tan a gusto, a lo mejor en algún momento se va a deshacer? Pues creo que precisamente el luto ese del equipo de moto me ayuda mucho a prepararme para ese momento, porque cuando pasó, al final pasó después de que yo saliese del equipo y demás, pero conocía prácticamente a la gran mayoría de personas que estaban y también era un proyecto de mucho tiempo. Entonces, en un principio, obviamente, el sentimiento es, como te he dicho, de lo autoexigente que soy, de culpabilidad, de qué hice mal para que pasase esto y buscar muchas razones y demás, pero cuando vas viéndolo más en perspectiva y te vas dando cuenta de lo que te has llevado y de qué cosas han pasado y que al final llega un momento en que simplemente era un ciclo, es algo que tenía que pasar inevitablemente y que volverá a salir otra vez el equipo dentro de un tiempo y volverá a terminar y son fases y el aprender a aceptarlas y no sentirte mal ni culpable por eso, sino sentir cómo puedes hacer que mientras dure sea lo mejor posible y aporte lo máximo posible a todos, porque estoy seguro que al final todos los que salimos nos llevamos muy buenos recuerdos de allí y eso es lo que queda. A la hora de trasladarlo aquí, claro, yo lo pienso y digo, el día que Laura se vaya, Jero esté en otra empresa, yo me vaya, porque al final es inevitable, iremos cambiando y todo, una parte de mí dice, ojalá pudiese contratarlos a todos y que nos volviésemos a juntar, pero creo que es parte también de ese proceso. Creo que también, igual que me llevo a esas personas con las que he trabajado y a día de hoy estoy empezando a volver a trabajar con algunas de ellas y demás, siento que a las personas que me llevo de aquí, el equipo tan increíble, pues quién sabe, a lo mejor el día de mañana estamos en otro contexto, el día de mañana estamos en otra empresa y coincidimos o hacemos algo juntos, porque no, no lo descartaría, la verdad, pero al final es quedarse con esa parte buena y también el hecho de cambiar te hace conocer, por así decirlo, nuevas personas. En plan, el hecho de si el equipo, imposible porque no era como tal algo remunerado, por así decirlo, pero si hubiese sido eterno, las personas con las que trabajo hoy nunca hubiese llegado a trabajar con ellas y no me hubiesen aportado tanto como han aportado. Entonces, creo que es Mm. importante el cambio de chip ese de disfrutar lo que dure esto y dejar que venga lo de después y disfrutarlo también. Mm. Bueno, Rubén, yo me lo he pasado pipa, ¿eh? Me ha Yo también, encantado el descubrir. Yo pensaba que nos íbamos a meter más por la parte de diseño de producto, pero hemos hablado más del proyecto, bueno, que también es diseño de producto, la parte de moto, la parte de la música. Y nada, yo quiero darte las gracias por participar en este experimento de Frontlock. Estoy aprendiendo mucho, he aprendido de ti, me gusta mucho, me llevo la parte de diseñar el equipo y el producto, el proyecto ya saldrá. Y es algo que me lo llevo a ti especialmente, pero conectando capítulos anteriores lo he escuchado, ¿no? Igual con menos intensidad que lo que transmites tú. En el proyecto Nemesis has hecho lo mismo, ¿no? He elegido con quién trabajar y quién tiene cosas afines a mí y ahora lo tienes también en el equipo actual. Así que sigas diseñando equipos, que seguro que lo que sale del equipo es algo bueno, tiene que ser algo bueno. seguro. Yo por mi parte darte las gracias porque efectivamente me dijiste que nos lo íbamos a pasar bien y me lo he pasado genial. Por mí quedaremos todos los días para hablar y tomarnos algo, la verdad. Genial. Y nada, también te lo agradezco muchísimo porque muchas veces estas cosas las tienes dentro, las sabes, pero no te las repites. Y simplemente el hecho de abrirte y reconocer todo esto en momentos de bajón, a lo mejor un día que has tenido malo con un cliente o que no ha salido algo y te centras mucho en lo negativo, ponerte un poco en perspectiva y ver las personas con las que trabajas, que tienes alrededor y lo que significa este momento de tu vida, como has hecho tú conmigo al final, dejar que me abra. Ya te digo que mañana voy a ir con muchísimas más ganas a trabajar y con muchas ganas de verlos a todos y creo que me he llevado también muchísimo de este ratito que hemos compartido. Ostras, qué regalo. Muchas gracias, Rubén. Para mí también un placer enorme. Nada, nos vemos a la siguiente. Genial, pues nos vemos.